Una vez que hemos hecho la importación de datos y hemos creado las dos columnas condicionales, vamos a proceder a crear los datos calculados para poder hacer nuestra primera página de el análisis de satisfacción de nuestros clientes. ¿Ok? Primero, entonces hemos creado una columna que se llama valor. Cada encuestado tiene un valor de 1. ¿Ok? Yo quiero sacar una tarjeta que me diga el total de encuestados. Para esto necesito un dato calculado que me va a servir para los otros cálculos que voy a hacer. Entonces vamos a crear una medición que se llame encuestados. ¿Okay? Total de encuestados va a ser igual a la suma de la columna que está en la columna que se llama valor. ¿Ok? Cierro paréntesis. Y así tenemos que el total de encuestados debe ser, vamos a ver, usar la tarjeta, total de encuestados, tenemos de 46 encuestados. ¿Ok? Tenemos total de encuestados 46 y hemos sacado nuestro primer dato calculado que se llama encuestados. ¿Ok? ¿Cómo lo obtuvimos? La sumatoria de la columna valor. ¿Ok? Ahora, esta tabla tiene un nombre medio raro, que es extraído, una parte es extraída del link, ¿no? De la hoja de cálculo de Google. ¿Ok? Fíjate bien, yo le puedo cambiar el nombre. Me voy aquí, le hago doble clic y le pongo data. ¿Sí? Para que sea un nombre corto, le pongo enter y no necesito hacer ningún cambio, ninguna corrección, porque Power BI automáticamente entiende que yo he cambiado de nombre y me cambia el nombre aquí en el nombre de la tabla de datos. Data, ¿okay? Si yo le pongo otro nombre y le pongo datos, enter, fíjate que también en mi dato calculado se cambia, o sea que no tiene ningún problema. ¿Ok? Muy bien, entonces tengo mi primer dato, total de encuestados 46, vamos a agregarle un poquito de tamaño, etiqueta de datos 45, pongámosle 50, ok, 50, un poquito más, vámosle 60, ok, tamaño un poquito, una letra gruesa, Arial Black, ok, total de encuestados, démosle un tamaño también a la palabra encuestados, etiqueta 12, pongámosle 15, bien, pongámosle un poquito más, 18, 20, pongámosle, bien, perfecto. Entonces tenemos total de encuestados 46. Bien. Ahora vamos a obtener el total de encuestados de sexo femenino, sexo masculino. Okay. Para guiarme, hago una matriz que me diga el sexo, las palabras que utilicé para clasificar al sexo, sea masculino o femenino. ¿Ok? Bien, entonces, nueva medida. Vamos a calcular el sexo femenino en términos de porcentaje del total de encuestados. Entonces, femenino en porcentaje va a ser igual, un calculate, voy a extraer de qué columna de encuestados, ¿verdad? Donde de la tabla datos el sexo sea igual, entre comillas, femenino. Recuerda que tiene que ser exactamente el nombre. ¿Ok? Cierro comillas y cierro paréntesis. Así estamos extrayendo el total de encuestados de sexo femenino. Y eso lo dividimos para el total de encuestados. Y así tenemos, vamos a ampliar un poquito para que veas bien, y así tenemos, estamos creando un dato calculado de total de sexos femeninos en términos de porcentaje. ¿Ok? Salgo, me voy aquí a mi medición femenino
y le digo que esta medición va a ser en términos de porcentaje. ¿Ok? Pongámosle un decimal y listo. ¿Ok? Puedo copiar esta tarjeta, control C, control V, y vamos a poner por acá el total de sexo femenino. Femenino, ok, perdón, femenino. Bien, 78 y algo. Vamos a quitarle el decimal. Vamos a quitar el decimal 0. Así se ve mejor. Vamos a quitarle un poquito de tamaño. Etiqueta de datos 60, pongámosle 50. Se ve mejor. Se ve mejor. Y ahora podemos aumentarle un decimal. Dejémosle un decimal. Veamos cómo se ve. Ajá, creo que se ve mucho mejor. Bien. Hemos obtenido el total de encuestados de sexo femenino, 78.3%. Lo mismo para el sexo masculino. Masculino en porcentaje va a ser igual. Un calculate, vamos a extraer de nuestra medida encuestados, donde de la tabla datos el sexo sea igual a masculino. Cierro comillas, cierro paréntesis. Así he extraído el total de encuestados de sexo masculino y lo voy a dividir para el total de encuestados. Bien, eso lo ponemos en porcentaje, un decimal y un decimal. ¿Ok? ¿Listo? Eso debe ser la diferencia, el total del 100% menos 78 debe ser un 20 y algo por ciento. Copio, pego y lo ponemos por acá. Bien, entonces saco femenino porcentaje y colocamos masculino porcentaje. Lo ponemos en términos de porcentaje con un decimal. No se grabó y ya está. Ahora sí. Entonces tenemos de encuestados 46, de total 78% fueron mujeres y 21% sexo masculino. Vamos ahora a su estado civil, si es soltero o casado. Vamos a cambiar aquí nuestra matriz, le quitamos sexo y ahora buscamos estado civil, soltero o casado. Yo tengo que buscar como casado o soltero. ¿Ok? Vamos a nueva medición. Vamos a nueva medición. Vamos a poner casados. Casado, porcentaje, va a ser igual, calculate, de total de encuestados, donde de la tabla datos, donde el estado civil va a ser igual, casado. ¿Ok? Cierro comillas, cierro paréntesis, y así he extraído del total de encuestados cuántos son casados, dividido para el total de encuestados, y así tengo el porcentaje del total. Ponemos enter, creamos nuestro dato calculado, ponemos porcentaje y un decimal. Muy bien. Okay, vamos a copiar, pegar y ponemos aquí los casados, ¿verdad? Femenino y ponemos casados. Perfecto. 34.8% casados. Y ahora vamos a los solteros. Nueva medida. Nueva medición. Vamos a poner solteros en porcentaje. Va a ser igual. Calculate. Voy a extraer de dónde, de mi dato calculado a encuestados, donde de la tabla datos el sexo, el estado civil es igual a soltero. Soltero, cierro comillas, cierro paréntesis.
Hasta el momento he extraído el total de solteros en cantidades y eso divido para el total de encuestados. ¿Ok? Ejecuto y he creado mi dato calculado del total de solteros en términos de porcentaje. ¿Ok? Vamos a ponerle formato porcentaje, un decimal. Bien. Y lo pasamos acá. Vamos a copiar, control C, control V y lo pasamos acá. Ok, no se me queda, ahí está. Y ponemos aquí solteros en porcentaje. Muy bien. Entonces, del total de encuestados, 34% son casados y 65% solteros. Bien. Ahora vamos a ver si tienen hijos, sin hijos. Lo mismo, nueva medida. Con hijos, con hijos, el porcentaje va a ser igual. Ajá. Vamos al calculate de total de encuestados, donde de la tabla de datos, ¿te acuerdas la columna que creamos? Hijos, sea igual a con hijos. Cierro comilla, cierro paréntesis, y así hemos extraído el total de encuestados con hijos y lo divido para el total de encuestados. Ejecuto y así tenemos nuestro dato calculado de total de encuestados con hijos en términos de porcentaje. ¿Okay? Vamos a ver si vamos a darle formato de porcentajes. Un decimal y listo. Entonces con hijos copiamos esta tabla, o esta tarjeta, perdón, lo ponemos por acá y le ponemos con hijos. ¿Okay? Con hijos. 50% de total de encuestados tiene hijos. Y ahora finalmente, nueva medición. Y vamos a extraer el total de encuestados sin hijos. Sin hijos, vamos a llamar sin hijos, en porcentaje va a ser igual calculate, donde estamos trabajando con encuestados, donde vamos a extraer de encuestados, donde de la tabla datos, de la columna hijos que creamos, va a ser igual a sin hijos. Cierro comillas, cierro paréntesis, así hemos extraído la cantidad y lo dividimos para el total de encuestados para saber el total de encuestados sin hijos en términos de porcentaje. La ejecutamos y ponemos formato de porcentaje, un decimal. ¿Ok? Muy bien. Y ahora vamos a copiar esta tarjeta y vamos a poner los encuestados sin hijos. Con hijos, sin hijos. Perfecto. ¿Ok? Ya podemos borrar esta tarjetita, esta matriz. Y así hemos hecho los primeros datos calculados importantes para hacer nuestro primer informe. ¿Ok? Ahora, vamos a administrarlos un poquito. Están todos estos datos calculados, regados. ¿Qué te parece si lo administramos y lo guardamos en una carpeta? ¿Cómo hacemos eso? Nos vamos a este icono de aquí, de modelación. Nos vamos a modelación. Abrimos nuestra tabla de datos. Escogemos nuestro dato calculado encuestados. Puedes escoger cualquiera. Encuestados. Se apertura un informe y le dice carpeta para mostrar. Lo vamos a poner aquí en una carpeta de mediciones. ¿Okay? Mediciones. Enter. Y vas a ver cómo esa carpeta mediciones se crea
y encuestados se puso en esa carpeta.